Extraemos de nuestros viejos archivos el último programa, tal y como venimos haciendo hace más de un mes. Será, como digo, la última observación de un programa del pasado. Os prometo que este programa no os dejará indiferentes. ¿Comenzamos? Nuestra gente no tendría miedo de un simple lobo. La bestia es diferente. Huye de los hombres como si supiera que debe temerles, pero mata a mujeres y niños. ¿La ha visto alguna vez? No. Entonces, perdonen, pero ¿cómo saben que se trata de un solo animal? Por la descripción de los que han sobrevivido. La bestia es más grande que un lobo. Y dicen que no teme a las balas de los cazadores. Comprendo su escepticismo, Fronsac. Como usted, yo tampoco creo en dragones. Pero he hecho que redactaran una memoria de los crímenes de la bestia. Hice abrir un hospital para las víctimas de la bestia en un antiguo priorato. Es una mujer de Lorsia. Volvía de la feria cuando fue atacada por la bestia. 2 hombres acudieron en su ayuda y la ahuyentaron. Pero todavía pudo arrancarle media cara. Un hecho absolutamente real ocurrió en la región del Gévaudan en 1764. Decenas de víctimas, la mayoría mujeres y niños. Se habló de un gigantesco lobo, de un simio, de un oso. Incluso también se habló de licántropos. Nuestro fondo habitual y la penumbra también característica de este programa, rodeados de un montón de amigos, de buena gente, de investigadores, de zoólogos, de periodistas. El equipo de guardia durante este verano: Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Vuestro amigo Iker Jiménez, y el maestro en la nave del misterio, nuestro compañero José Antonio Hernández. Y es que hemos recibido un sinfín de comunicados, de mensajes, de sugerencias, en definitiva, a través de ese milenio3@cadenaser.com, a raíz de la última noticia. No sería en sí un programa, sino la noticia que dábamos de supuestos ataques de, pongamos comillas, el chupacabras en el norte de Chile. ¿Os acordáis, quienes estuvisteis a la escucha, de cómo un hombre, haciendo de informador desde esa región, desde Atacama, nos hablaba de ataques que incluso se han podido presenciar? Por vez primera, las mutilaciones misteriosas de ganado iban acompañadas de observación directa de extraños animales que atacaban a otros. Se ha escrito mucho, se ha dicho mucho, se ha incluso grabado mucho sobre este asunto. Animales que a veces aparecen con la marca de un punzón, desangrados por completo. Animales que parece que no han realizado ningún tipo de maniobra para escapar. Incluso cabezas de ganado de importante peso que han caído a bloque. Los pastores, y me lo decían a mí ya hace no mucho, aseguraban que habían sido como hipnotizados. Y muchos más misterios dentro de este gran cajón desastre, como lo bautizamos, llamado chupacabras. Confluyen un montón de misterios, da la impresión, un montón de cosas. Una de ellas, por ejemplo, es los obstáculos que este animal, lobo, cánido, esta especie de conspiración, porque mucha gente dice que hay personas, seres humanos detrás de este tipo de mutilaciones, ha sorteado. Vallas de 2,5 metros, de 3 metros, no ha dejado a veces huellas, y matanzas que íbamos a recordar como las de Valle de Tabladillo en Segovia, o Lerín y Caparroso en Navarra. Más de 3.000 cabezas de ganado, la mayoría ovejas, desangradas, sin rastros de que nadie, digámoslo así, lógico, esté actuando. Miedo, temor en diversas capas de la sociedad, personas que yo mismo he podido entrevistar que no llevaban a la gente a la escuela, a sus hijos, por miedo a esa bestia, que nos ha recordado esta historia, esta introducción que hacíamos con El Pacto de los Lobos. Una película, ficción por supuesto, pero basada en ese hecho real. Ocurrió en 1764, por lo tanto el misterio, si es el mismo, es añejo, es antiguo. Algo ocurre en nuestros campos, de vez en cuando, esporádicamente, un intruso agresivo acaba con el ganado y luego desaparece, se esfuma, no se escucha más su triste lamento. Y es que la bestia de Gévaudan, Carmen Porter, fue una historia que llevó a movilizar a científicos, a expertos naturistas de la época. Hubo batidas y al final no se supo qué es lo que era. Se dicen que
bueno, se supone, se comenta que hubo una especie de captura de un animal gigantesco, grotesco, que parecía un gran lobo, con el morro mucho más afilado, pero al final los huesos no se pudieron analizar correctamente y nunca sabremos si esa criatura fue la que causó muertes de personas en Francia y la que generó que, por ejemplo, hoy, en esa comarca del Gévaudan, hay una escultura donde unos niños se enfrentan con una lanza a ese monstruo. No supimos nunca nada de esta historia, ¿no? Como todas las que vamos a contar hoy, se cortaron en un punto concreto. Sí, todo comenzó en el verano de 1764, durante el reinado de Luis XV. En Francia apareció una bestia extraña en la localidad de Gévaudan, que durante más de 3 años hirió y mató a numerosos animales y hombres, pero sobre todo, Iker, un dato muy interesante, elegía a mujeres y a niños. Debido a la multitud de muertes que se estaban registrando, el caso llegó a ser asunto de Estado y la bestia se convirtió en un problema nacional. Las descripciones de aquellos que sobrevivieron a sus ataques, que se trataba de un animal mucho más grande que un lobo, con una gran cabeza, hocico alargado y puntiagudo, pelo gris, con una gran raya negra que le atravesaba todo el lomo, orejas cortas y grandes y afilados dientes. Además se ayudaba de unas enormes garras y una larga cola. Cuando se disponía a atacar, reptaba por el suelo e inmediatamente se levantaba sobre sus patas posteriores para asestar a sus víctimas un mordisco en la garganta y después comerse su corazón y pulmones. En la época se dieron todo tipo de hipótesis, como bien has dicho, que era un simio, un oso, un lobo de los Alpes, una hiena, e incluso se rumoreó con la posibilidad de que se tratara de un hombre lobo. Pensaban que podría tratarse también de un loup-garou, una especie de hombre que después de pactar con el diablo recibía una piel de animal y un ungüento con el que se frotaba para convertirse en lobo. En 1765 un experto cazador de lobos y teniente del ejército real, que era llamado Antoine de Ventuer, creyó haber dado muerte a la bestia, pero no fue así, porque los ataques continuaron. Solo cesaron cuando el campesino Jean Chastel cazó un extraño animal que decían era la bestia de Gévaudan. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Esa es la primera historia, quizá, aunque seguro que si rascamos en eso que se llama el disco duro del tiempo encontraríamos mucho más, y algunas seguro que nos llevan casi a la prehistoria, pero lo cierto es que el hombre siempre ha temido a esos bosques, esa nocturnidad, y aún hoy, como vamos a ver, en pleno siglo XXI, se cuentan historias y sobre todo hay hechos concretos, físicos, investigados por nuestras fuerzas de seguridad, que están indagando en asuntos como este. Matanzas de ganado, año 97, año 99, año 95, en este país y en Iberoamérica. Y vamos a tener las personas que han investigado también en el lugar de los hechos, lo hemos hecho todos los que aquí estamos, y vamos a exponer nuestros documentos para que, como siempre, seáis vosotros los que saquéis vuestra propia conclusión. Como siempre también digo, aquí nadie vende ninguna verdad. ¿Qué está pasando? Parece que hay muchas hipótesis y un auténtico misterio. Un misterio que hemos visto que os impacta, que os llega. La cantidad de mails ha sido sorprendente. Queréis saber más y vamos a intentarlo. Quizá enlazamos con la semana pasada. En Chile el fenómeno es ahora, es hoy prácticamente. Hace una semana empiezan a acudir diversos especialistas, canales de televisión de todo el mundo. Televisión Nacional Chile el domingo pasado hacía un programa especial. Están ocurriendo este tipo de fenómenos que parece que van rotando por el mundo. Miedo en los pastores, como decíamos, mutilaciones muy extrañas y por vez primera visiones de animales cuando menos insólitos. Recuperamos parte de la conversación que tuvimos con Jaime Ferrer, que en uno de esos chamizos de Atacama nos hacía el informador y nos contaba lo que estaban viviendo sus convecinos. Este es el latido, lo que está pasando, lo que siente el pueblo chileno de esa parte norte, el desierto más seco del mundo, en torno a lo que están viviendo en estos mismos días de agosto del 2003. Le escuchamos. He comprobado que este tipo de fenómeno es percibido por cerca del 70% de la población. Yo me atrevería a decir que sobre el 90% de las personas, de los calameños de la ciudad de acá, ha percibido que algo extraño ha pasado corriendo sobre sus techos. Las características no corresponden ni a un gato, ni a un perro, ni a una persona. Se producen sensaciones o percepciones muy especiales, una sensación de miedo muy extraña, una sensación de frío, una sensación de que algo o alguien lo está observando. Hay un temor, pero la gente, por miedo al ridículo, prefiere guardar silencio. Acabo de escuchar en Televisión Nacional de Chile un reportaje recién, hace como una hora solamente, de nuevos ataques en el sector sur de Chile.
Esa es la noticia, la actualidad, lo que está ocurriendo ahora mismo. Y como vemos, el fenómeno nunca es nuevo, casi ningún misterio es nuevo. Siempre viene de un antes, de un pasado que ya se oculta en las brumas del tiempo. Javier Sierra, director de la revista Más Allá, compañero de este equipo y sobre todo buen amigo, que es lo importante, y con alma de investigador. Se marchó a Costa Rica en el año 96, ¿no, Javier? Eso es, en la primavera de 1996. Porque estaban ocurriendo los primeros casos que empezaron de verdad a alarmar al público, sobre todo de habla hispana. Y es cuando se funda el término chupacabras, ¿no? Sí, se había formado ese término, pues poco más o menos un año antes, más o menos en Miami, ¿no? Cuando buena parte de la población en torno a Fort Lauderdale empezaron a recibir, bueno, pues noticias de que estaban muriendo cabezas de ganado y animales domésticos. Yo no le di demasiado crédito, aunque esto se vinculó rápidamente al tema OVNI y a las mutilaciones de ganado que en los años 70 y 80 habían acosado todo el suroeste de los Estados Unidos. Se vinculó, discúlpame, Javier, porque en los lugares donde había mutilaciones o aparecían animales, los pastores y testigos decían que habían visto cosas en el cielo también, ¿no? Sí, cosas en el cielo e incluso la criatura, es decir, hablaban de una criatura de pequeño tamaño, ojos rojos, cola casi de saurio, era como una cosa un poco extraña, que era la que se abalanzaba contra sus víctimas, les practicaba 1 o 2 orificios según las latitudes en la parte derecha generalmente del cuello y les desangraba. En el caso de Costa Rica, yo llego, como te decía antes, en la primavera del 96, en el mes de abril, y las portadas de todos los periódicos de ese pequeño país, un país de 50.000 kilómetros cuadrados, se ocupan a diario de este asunto del chupacabras. Me pongo en contacto con algunos compañeros de los medios de comunicación de allá y veo cómo trabaja la prensa, que es una cosa muy curiosa. Me embarco en una especie de misión itinerante a la caza del chupacabras. Un equipo del diario Extra de Costa Rica, de San José, en un Isuzu 4x4, se dedicaba a recorrer de arriba abajo la franja de tierra de Costa Rica con la frecuencia de la policía pinchada. De tal manera que muchas veces el todoterreno, el 4x4 del periódico, llegaba antes al lugar de los hechos que la propia policía. Y eso pasó la mañana del 13 de abril de 1996. Con estos compañeros del diario Extra, notamos que la frecuencia de la policía estaba diciendo que el chupacabras acababa de atacar en un pequeño poblado a las afueras de San José llamado Jericó. Nos presentamos allí de inmediato, la policía llegó 1 hora después, y lo que encontramos fue algo que yo no he vuelto a ver nunca, al menos de forma tan inmediata. Una cabra acababa de ser atacada, apenas hacía unas horas, por una criatura que vislumbraron algunos testigos. Era una especie como de mono de 1 metro y poco de tamaño, con los ojos rojos, que se perdió rápidamente entre la maleza. Y la cabra en cuestión tenía 2 orificios perfectos, del tamaño, del diámetro de un bolígrafo. Yo coloqué mi bolígrafo en cada uno de los agujeros, que eran perfectos. No tenía nada de sangre, y lo que más me llamó la atención, Iker, fue el momento en el que pude levantar la cabra prácticamente sin esfuerzo, es decir, había perdido buena parte de su peso. No había huellas alrededor, no había señal de violencia, era una única cabra doméstica en un patio grande trasero de una casa. Tenían perros, la familia, los perros no habían alertado, la cabra no había proferido ningún tipo de sonido, ni se había inquietado, ni había notado nadie de la familia este ataque, y al amanecer fue cuando la descubrieron muerta y desangrada. Y la investigación de Javier prosiguió por aquellas tierras, topándose con diversos testimonios, igual que está ocurriendo ahora mismo en Chile, y como pasó en España. Llegaste incluso, Javier, hasta Juan Diego Castro. Sí, el ministro de Seguridad de Costa Rica. Bueno, hablé con el ministro de Seguridad, con la gente de la Oficina de Investigación Judicial, que es una especie de FBI costarricense, pero el ministro de Seguridad en aquellas fechas estaba empezando a tomar conciencia de lo que en las siguientes semanas se convertiría en un problema nacional. De hecho, tenemos una grabación en la que cuenta un poco esta preocupación. Pues aquí, resumidamente, observamos sobre todo la sensación de quizá de miedo, de inquietud, que es la misma que se envuelve en los hechos donde ocurre el chupacabras o donde acontece este tipo de mutilaciones misteriosas que, como siempre, y lo hemos repetido varias veces, en determinado momento desaparecen. Simplemente se deja de informar, deja de haber animales muertos en los campos. Escuchamos, por lo tanto, a Juan Diego Castro, ministro de Seguridad de Costa Rica, hablando con Javier Sierra y mostrando su sincera preocupación.
Le puedo asegurar que de repetirse un caso de estos, nosotros vamos a intervenir para que quizá no solo la policía judicial, porque bueno, habría que ver si eso es un delito o no es un delito, sino que las autoridades científicas, las universidades, el Ministerio de Agricultura, el Colegio de Veterinarios, la Escuela de Veterinaria de la Universidad Nacional. A mí me extraña mucho que no haya intervenido la Escuela de Veterinaria, que no haya intervenido el Ministerio de Agricultura en todo el problema. Ahora sí estamos en una hora capicúa, 22:22, todo el equipo, el maestro Hernández en la técnica y, bueno, sumergiéndonos en una esfera que es la del chupacabras, la de las mutilaciones de ganado y, como veremos, tiene muchas directrices y probablemente muchas caretas, muchas máscaras. La verdad es que tenemos a un compañero que ha estado varias veces con nosotros, que últimamente, con la pasión que ha desatado por África, ha recibido un montón de mails a ese, Carmen, me olvido siempre, Milenio3. Milenio3 con número @cadenaser.com. Milenio3 @cadenaser.com. La verdad es que ha habido un montón de comunicaciones, Fernando González Siches, sobre animales extraños, sobre qué puede haber detrás de estos ataques y sobre todo a raíz de las últimas informaciones que nos trajo Carmen y Jaime Ferrer desde Atacama. Como zoólogo, sé que eres un apasionado de la aventura también, de los animales misteriosos que están ahí al margen de lo descubierto. Escuchabas muy atentamente a Javier. Yo no sé si se puede hacer un primer diagnóstico, ¿no?, de qué puede estar detrás de este tipo de ataques, si puede haber algún tipo de simio concreto, de animal, de murciélago, como decían que había en México en un momento dado que hiciese este tipo de ataques. Haciendo una cata sobre los diferentes tipos de animales que pudieran ser sospechosos, nos encontramos con muchos, con pocos, se reduce el espectro. Pues yo creo que de los ataques que se... Bueno, antes que nada, ¿cómo estás? Muy buenas, Carmen, y muy buenas, Iker. Pero yo creo que en el chupacabras se ha metido, como bien decías el último día, es un cajón desastre enorme y se han metido muchos casos muy diferentes. Puede haber animales, y de hecho los hay, detrás de estos ataques, de algunos de ellos, sobre todo los más, digamos, convencionales. Hablábamos el otro día que una de las pautas principales del chupacabras, del enigmático para mí de verdad chupacabras, que es este que mata ingentes cantidades de ganados. Hablábamos antes de cifras de 2.000 cabezas aquí en España, en Navarra, en poco tiempo, que además los animales no se asustan mientras se están matando, es decir, o están narcotizados de alguna manera, que además es un animal, para mí no es un animal, pero es el atacante hace cortes perfectos, se producen quemaduras. Eso para mí, como ya te decía el último día, no es la respuesta, no la va a dar la zoología, porque yo creo que detrás de estos casos hay una inteligencia, hay un ser pensante, sea de aquí o venga de fuera. Y en cuanto a otra serie de ataques sí que se puede dar explicaciones. A mí hay muchos de los casos que se basan en la imposibilidad de, por ejemplo, que un atacante, el animal que sea, pueda sobrepasar una valla de 2 metros y llevarse... Cuando se oyen tú ves los escritos antiguos de los cazadores blancos en el África ecuatorial y en el África del Este, te describían perfectamente cómo estaban asombrados de ver un león. Un león es un animal bastante pesado, es un animal de 300 kilos más o menos, que cogía, mataba una vaca por la noche, saltaba la valla de 3 metros que ponían de espinos, mataba a la vaca y con la vaca en las fauces volvía a saltar los 3 metros y se lo llevaba. Es decir, los animales son capaces de hacer prácticamente todo. Lo que no son capaces de hacer, ni lo hacen, ni son pautas de la zoología terrestre, es entrar en un grupo de 200 o 300 ovejas, no dejar huellas, no asustar a ningún animal mientras están matando a todos ellos, y además inyectarlos o provocar de alguna manera algo que hace que los carroñeros luego no se los coman. Y entre los animales que bien decías, que entre los casos que pueda haber un animal detrás, desde luego para mí hay algunos que son desconocidos. Este caso de Atacama, que hay testigos y que dicen cómo un grupo ha atacado al ganado, puede ser un animal nuevo detrás. Yo he estado en el desierto de Atacama y te puedo asegurar que es un terreno muy, muy, muy árido, muy hostil. No hay grandes predadores, salvo algún puma de los Andes despistados, unos pumas que hay más grandes de lo normal. Y a lo mejor ahí hay una explicación zoológica. En el grueso, en la parte interesante de los casos de chupacabras, para mí la respuesta está en otro lado, ¿no?
Nuestro compañero y amigo, por supuesto, Fernando, que ha recorrido todo el mundo con sus cámaras, director de documentales de Transglobe Films, esos amigos de la aventura que nos traen documentos tan apasionantes. Y es que en España también han pasado esos casos a los que se refiere Fernando, de matanzas múltiples, de asesino invisible, y vamos a revisarlos. Pero antes, Carmen Porter, si te parece, ¿por qué no hacemos un breve resumen de lo que ha ocurrido en Chile últimamente? Porque incluso en esta misma semana se ha concentrado la información. Hablamos de finales de julio, prácticamente el 21 de agosto, antes de ayer, la información constante en televisión, en los diarios, en la radio, un problema, como decía Javier Sierra, como ocurrió en Costa Rica, año 96, de orden nacional. Carmen, resúmenos lo que está pasando, este teletipo de casos de ataques al ganado en Chile. Vamos a resumir algunos de los casos más impactantes, como el del 27 de julio de este mismo año. Sexta región chilena, en la localidad de Palmilla. Aparecen muertas 30 gallinas con 2 agujeros en sus cuellos que están separados el uno del otro unos 2 centímetros. Además estaban totalmente desangradas y las heridas estaban cauterizadas. 17 de agosto, Malpaisillo, en las localidades del Barro, la calle Real de Tolapa y Las Marías, se encontraron muertas 55 cabras y varias ovejas. Los vecinos describen a un animal como de un tamaño de coyote, con patas delanteras más cortas que las traseras, de color negro y 2 colmillos grandes y amarillos. Un día más tarde, el 18 de agosto, en la población de Idahue, en la granja de Samuel Bustos, además locutor de radio, hacia la medianoche se comienzan a oír unos extraños ruidos. Él sale al patio para ver qué puede pasar, pero no observa nada extraño. A la mañana siguiente encuentra muertos a todos los patos que criaba su mujer. Tenían 2 orificios en sus cogotes y había una huella en el barro parecida a la de un perro, pero mucho más grande. También una vecina suya encontró muertas a sus aves y con las mismas heridas. Esteban Hidalgo, un vecino de la localidad, asegura que vio a una criatura negra de 1 metro de alto que estaba agazapada entre las matas, y otros vecinos dicen ver una extraña ave parecida a un murciélago pero muchísimo más grande. El 19 de agosto, en el puerto de San Antonio, en el domicilio de Ana Luisa Morales, se hallan 7 pollos muertos. Estaban sin sangre, con gran parte de su plumaje desprendido del cuerpo, y en el cuello presentaban 2 orificios de unos 2 centímetros de diámetro. Por último, el 21 de agosto, hace 2 días, en el sector de Quinchilca, en la comuna de Los Lagos, 50 gallinas, 9 gansos y un cerdo fueron descubiertos por su dueña, Edith Mora, completamente desangrados. Tenían 2 orificios en sus cuellos y el cerdo además presentaba profundas lesiones en los costados y en su cabeza. Las puertas del corral donde se encontraban los animales estaban completamente arañadas y se observaron huellas parecidas a las de un puma. Un modus operandi cuando menos curioso. Así ocurrió en España, y vamos a escuchar documentos que nunca se han emitido en radio de los pastores, de su temor. Si os parece, Javier y Fernando, los escuchamos rápidamente porque nos van a hacer la radiografía de lo que pasó allí, lo que ocurrió, lo que vivieron, lo que sintieron, batidas, escopetas, y luego opinamos, si queréis, sobre qué ocurrió concretamente en Valle de Tabladillo, Segovia. Un total de más de 1.500 cabezas de ganado solo en esa región, en apenas 2 días. Vamos a escuchar primero, si os parece, a Rufino Martín. Rufino Martín, pastor, el número, si no nos falla, son 324 ovejas. Pero antes una advertencia. Tomás Poza, otro pastor que se encargaba en ese momento del rebaño, las encierra en un pretil, esas más de 300 ovejas, cae la noche, en apenas 1 hora, un agresor desconocido y esporádico entra, las mata a todas, algunas con un solo punzón, sin sangre, y ninguna de ellas, a pesar de que la puerta se abre, huye. Yo recuerdo la descripción de los pastores, y es que habían caído, como decimos, a bloque, sin signos de pelea, de simplemente hacer frente a ese misterioso lobo, entre comillas, que les había hipnotizado. Escuchamos por vez primera a Rufino, que se encontró así a su rebaño. Para sangrarlas, las clavan ahí los colmillos en el cuello, para sangrarlas, te dicen que es lo que más le gusta la sangre, y casi todas las que estaban muertas, vamos, casi todas no, había por lo menos 15 o 20 que estaban sangradas así del cuello, sin sangre, esas las chupan la sangre y van por otra, hasta que se cansan, claro. Hasta que se cansan, claro, decía el bueno de Rufino, al que el chupacabras, o sea lo que sea, le hizo una gran faena. Amos Fresnillo era otro de los hombres que estaba allí con nosotros viendo las ovejas muertas, un espectáculo increíble al que no se acercaba ningún carroñero. Lo escuchamos rápidamente
Amos hablaba de un solo punzón. La mayoría tenían un solo colmillo. Incluso la Guardia Civil, que investigó los hechos ante las pertinentes denuncias, hablaban de un animal, de un cánido con un solo colmillo, que hubiera actuado de esta forma, a modo de vampiro. Escuchamos a Amos Fresnillo. Pues las marcas, concretamente, es como una especie de punzón que lo meten en el cuello, se la sangran, se beben la sangre y así mueren. Entonces, pero aquí también lo que se ha visto es que se han comido una abajo, en otro sitio también se han comido algunas, pero sobre todo las marcas te las dejan ahí. También se ha denunciado a través de la Guardia Civil y aquí pues no viene nadie ni a apoyar ni nada. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Hasta muchos días después, los buitres, abundantes en la zona, no como el lobo, hablaban de que nunca se había visto lobo en esa zona, acudían al botín y por eso algunas sí podían estar mordidas, pero al parecer la inmensa mayoría de las 300 estaban solo con ese punzón. ¿Mismo modus operandi, Javier, del que tú observaste o que viviste allí en Costa Rica? Pues prácticamente sí. De hecho, una de las hipótesis que se barajaron en Costa Rica en aquella época, que podía ser algún tipo de lobo o incluso de un vampiro, se llegó a hablar en aquella época, eran prácticamente las mismas hipótesis que se barajaron en España unos meses después, porque lo de Costa Rica ocurría en abril, en la primavera del 96, y en España comienza a desatarse este fenómeno, sobre todo en el norte, entre Vizcaya, Burgos y Navarra, a partir del verano de ese año, ¿no?, del 96. Yo me encontré con varios casos de ese estilo, porque estuve recorriendo sobre todo la zona de Balmaseda, donde ocurrieron varias de estas mutilaciones. Provincia de Vizcaya, ¿no?, exactamente, en la frontera casi con tierras de Burgos. Y allí los baserritarras, los campesinos, hablaban de un lobo viejo que podía ser el causante de esto, es decir, alguna clase de animal que se abalanzaba contra las ovejas, le clavaba el único colmillo que tenía y lo único que podía hacer era beber la sangre. Pero eso tenía dos matices. El primer matiz es el matiz de las evidencias físicas. Aunque hubiera sido un lobo, hubiera dejado algún tipo de huella en el terreno, que no se encontró ninguna, hubiera arañado al animal o le hubiera causado con sus zarpas algún tipo de lesión que no se encontró en las ovejas. Y el segundo matiz es un matiz más prosaico. Decir a las autoridades o al seguro que les ha atacado el chupacabras equivalía a no cobrar ningún tipo de indemnización. Decir que les había atacado un lobo equivalía a poder pedir un resarcimiento económico por aquel ataque. Por eso muchos de los campesinos, al final, aunque fuera increíble su explicación, acababan recurriendo a este artificio del lobo viejo con un solo colmillo para esas incisiones. Fernando, en Valle de Tabladillo tampoco hubo huellas, a pesar de la masacre, no se encontró ninguna, y sí esas punzadas, una o dos, y esa insólita forma de actuar, es decir, saltando un pretil de 2,5 metros, sin dejar ni rastro, ni pelos, ni señales, y luego matar una a una, creo que a eso tú le das mucha importancia, matar una a una a las ovejas que no huían, campo abierto. Sí, desde luego yo le doy mucha importancia porque es un síntoma, es una señal clarísima de que ni lobo, ni perro, ni ningún predador, una oveja, metes un lobo en un redil y se organiza un pandemonio allí que válidos, coces, de todo. Las ovejas se asustan con un perro, de hecho los utilizan. Nadie escuchó nada, también es importante, se estaba junto al pueblo, nadie escuchó nada. Exacto, y encima, además, toda esta serie de características de que no dejen huellas, que desde luego los lobos y los perros a silvestrar las dejan, que además te digan que no se lo comen los carroñeros después a las ovejas, eso, los lobos no tienen nada en las bocas, en la saliva, que haga que los carroñeros luego no vengan, ni los lobos ni ningún predador de la fauna mundial. Y no sé, se dan una serie de circunstancias, para mí estos sí que son los claros casos del chupacabras, y yo te aseguro que no hay ningún predador ni conocido ni desconocido, porque lo que sí que hay es unas pautas dentro de la naturaleza, de la zoología, que aunque no se puede decir nunca a ciencia cierta que estas cosas son así, pero vamos, que yo te aseguro que un predador de un solo colmillo con capacidad de hipnosis, que además pues salte grandes distancias, no deje huellas, eso es imposible, eso no es un animal. Y además al final, en España, como suele pasar, por desgracia, el que la paga es el lobo. Buena conclusión. Fijaros o escuchad atentamente lo que opinaba un grupo de vecinos
de diversos estratos sociales, unos eran campesinos, otros comerciantes, que pudimos entrevistar allí en Sepúlveda y Valle de Tabladillo. Me parece muy importante porque también es el condimento sociológico que acompaña siempre al misterio, ¿no? No solo lo que exista o deje de existir, sino cómo lo interpreta, como digo siempre, nuestro hermano, el ser humano, ¿no? Vamos a escuchar sus voces porque creo que son indicativas de lo que estaba pasando. Sí, hay mucho miedo, la gente no sale, antes venían porque por aquí hay muchas setas, hongos de cardo, y ahora pues no se atreven a salir, porque el pueblo está casi vacío, solamente hay 3 pastores y están, vamos, pues con un miedo atroz. Se comenta mucho y es muy preocupante y hay una inquietud muy grande, una incertidumbre. El ganadero no se atreven a salir de noche por temor a que puedan atacarles a ellos mismos y, en fin, estamos de esa forma todos, pero en general todo el contorno. Me comentabas, Fernando, a micrófono cerrado, que te daría miedo también, evidentemente, ¿no? Desde un pueblo luego, y no en la por el sierra, lobo. claro, donde nunca... Es que además lo curioso es que decían en 100, 150 años no había lobos, no existían. ¿Por qué de repente? Hay una hipótesis. Yo ayer mismo estaba junto con Carmen Porter en tierras de Navarra, en el lugar de las mutilaciones, y me hablaban de hipótesis todavía más arriesgadas, ¿no? Cuando no se descubre un misterio, la conspiración, la tramoya de la conspiración empieza a actuar, y hablaban de seres humanos, sea de diversos organismos o de otros, que soltaban determinadas especies, lobos, cánidos, lo que... y luego lo recogían. Pero claro, a mí lo de recoger un lobo adiestrado que mate y vuelva me parece extraño, pero es lo que ayer, agosto del 2003, en la zona de las mutilaciones, estaba hablando. Fernando, ¿tiene pies? Parece, a mí me parece, y te vuelvo a repetir, que por mucho que lo suelten, lo cogen y lo adiestren, no lo hacen etéreo para que no deje huellas ni con poderes hipnóticos. Y es mucho más razonable y más creíble pensar que puede haber alguna intención o algún interés que lleve a gente a hacer esto, o puede haber alguna causa que venga, como bien se dice, pues de más allá del ser humano, del espacio. Has dado una clave importante, gente que puede hacer esto, grupos de personas, seres humanos, porque es lo que se especuló también, por ejemplo, en el primer caso, y Javier lo conoce bien, en el que se habló de estos temas. Todavía no se conocía el fenómeno chupacabras, año 79, si no recuerdo mal, era una barriada muy popular en Tenerife, en Taco. Empezaron a surgir este tipo de fenómenos, pero además lo curioso, no sé si ha repetido o no, luego comentaremos, que eran perros guardianes, incluso las víctimas, perros guardianes, no solo animales como ovejas, cabras. Perros realizados y criados para la defensa que de repente aparecían con varias punzadas, como luego ha ocurrido en otros puntos de España con el ganado. Tenemos a nuestro corresponsal y amigo José Gregorio González en Tenerife. José Gregorio, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker, y buenas noches a los compañeros. A ti te sonaba todo esto, ¿verdad? Porque tú lo viviste casi a flor de piel. Año 79 en Taco, pasaron cosas realmente insólitas. ¿Podrías contar un poco a toda la audiencia de Milenio 3 qué pasó en ese quizá primer caso de ataques de chupacabras en España? Sí, la verdad es que estaba escuchando los datos que se estaban dando y en muchos detalles pues son bastante parecidos. Bueno, los hechos de Taco comienzan o arrancan el 29 de abril del año 1979, un domingo, cuando el guardián de una fábrica de este barrio de Santa Cruz pues descubre que uno de los 2 pastores alemanes, de los fieros pastores alemanes que tiene de vigilante, pues está muerto, presenta 2 orificios, está totalmente desangrado. E incluso posteriormente se comprobaría que le habían sido extraídas varias vísceras. Bueno, en principio, a pesar de lo extraño del acontecimiento, pues se intenta seguir con la normalidad, pero varios días después, el jueves, concretamente el jueves 3 de mayo, vuelve a aparecer otro perro, en este caso el segundo perro guardián que tenían, mucho más fiero que el anterior, pues muerto también en las mismas circunstancias, además con detalles muy similares, esos 2 orificios en los costados perfectos, ni una sola gota de sangre, los orificios cauterizados, vísceras extraídas, y además un detalle curiosísimo, y es que los 2 ejemplares pues tenían unos collares fuertemente remachados que aparecieron a varios metros de distancia, pues incluso con restos del pelaje de los animales, ni una sola señal de lucha. Y bueno, iniciándose así, de esta manera, pues un misterio que durante un mes aproximadamente, durante todo el mes de mayo, pues ocupó las portadas de los periódicos y bueno, fue protagonizado no solo por estos 2 perros iniciales, sino por decenas de cabras, de animales de corral, incluso un cerdo apareció en la zona de Guamasa, también con varios orificios, varias vísceras extraídas, y un detalle muy curioso,
de los ojos se le había extraído incluso la parte blanda. Bueno, fueron hechos que la policía investigó hasta donde podía con los medios de entonces, y bueno, evidentemente se aventuraron todo tipo de hipótesis explicativas como las que se han estado dando, ¿no? José Gregorio, es cierto que en esa época en Canarias se estaba viviendo uno de los momentos más álgidos de la actividad OVNI de su historia. Sí, efectivamente. ¿Se estableció una relación en aquella época? Se estableció, de alguna forma era lógico que se estableciese, porque bueno, todo lo que ocurriese que se saliese un poco de lo común se estaba vinculando a las muertes de animales en Taco, pero sí que existía una relación constatada, podemos utilizar el término estadístico incluso, por parte de la policía, que bueno, que se había dado cuenta que precisamente en las inmediaciones de Taco habían sido observados ovnis en los días en los que se estaban dando las mutilaciones, es decir, de forma simultánea, e incluso pues en aquel momento se hicieron consultas a personajes como Jiménez del Oso, que se encontraban por aquí por Tenerife en aquel momento, además en petit comité, es decir, consultas reservadas y extraoficiales, porque se había detectado esa conexión, y además se suministraron otro tipo de detalles, ¿no? Por ejemplo, los orificios tenían una perfección absoluta. Los veterinarios estimaron que a medida que se iba perforando, se iba cauterizando para evitar que saliese sangre. Tenían 3 centímetros de diámetro, y los animales aparecían, y esto es muy curioso, porque posteriormente se han registrado algunos casos dentro del fenómeno del chupacabra, aparecían totalmente empapados, mojados, pero sin embargo el entorno estaba completamente seco, ¿no? Es un detalle realmente curioso que añadía extrañeza a este asunto, ¿no? José Gregorio, tú que hiciste un gran trabajo, llegaste a publicar incluso las fotografías de la policía científica investigando, de la Guardia Civil investigando los hechos, algunas fotografías francamente desagradables de esos pobres animales mutilados. Una de las hipótesis que corría con más fuerza por la barrera de Taco era la de las sectas satánicas, sectas o grupúsculos más o menos delirantes que buscaban animales para sacrificio. ¿Se pudo llegar a algún tipo de conclusión a ese nivel? No, al final todo fueron conjeturas. Por un lado se pensó que si era algún tipo de grupo sectario, y bueno, digamos que se rescataron viejas historias ocurridas en la isla con dramáticos finales. También se pensó en estudiantes de medicina de la facultad de la Universidad de La Laguna. Se barajó la posibilidad incluso de un guepardo en cautividad que se podía haber escapado de un safari park que existía en aquel momento en la zona de La Esperanza, incluso de prácticas supersticiosas por parte de algún vecino vinculadas con la brujería y con la creencia de que portando determinados órganos de algunos animales pues se podían obtener algunos poderes o algunas influencias sobre otras criaturas, ¿no? Todo esto fueron conjeturas, y la policía ofreció incluso sus propias conclusiones provisionales, pero que fueron las únicas que se suministraron, y que más que nada fue una especie de huida hacia adelante para tranquilizar los ánimos de los medios de comunicación y de la sociedad en su conjunto, ¿no? Ellos propusieron que en algunos casos los animales habían muerto por causas naturales, y posteriormente las ratas habían hecho de las suyas, pues abriendo los orificios y extrayendo la sangre y las vísceras, y en otras ocasiones que también podían haber sido ajustes de cuentas, porque los perros podían haber atacado a alguna persona y se hubiesen vengado posteriormente las víctimas de estos animales, ¿no? La verdad es que eran absolutamente descabelladas y provocaron cierto tono irónico en los propios periodistas, pero hay que tener en cuenta que también era una época muy cercana, ¿no?, a la transición, y no se cuestionaban demasiado las declaraciones que pudiese hacer la policía o cualquier cuerpo de... Lógicamente. Fernando quiere hacerte una pregunta. Sí, José Gregorio, ¿qué tal? Soy Fernando. Oye, ¿hubo alguna huella? ¿Se vio alguna huella alrededor de los cadáveres? No, nunca apareció ni una huella, ni una señal de lucha. No, evidentemente tú te estaba escuchando antes lo del poder hipnótico en los nuevos casos ocurridos recientemente. Pues esto fue algo que también se destacó por parte de los propietarios, en este caso, de los perros, que fueron las primeras víctimas y que evidentemente eran los animales más fieros, pero también en otros casos, ¿no? Ahí algunos no llegaron ni siquiera a trascender.
Hay uno singular y muy anecdótico, muy simpático, dentro del drama, evidentemente, que supuso para el propietario, de un macho cabrío, muy apreciado por el cabrero, por el propietario, y que ante el temor de que se viese afectado por esas muertes, pues decidió pasar la noche prácticamente a unos metros de donde se encontraba el animal, que al día siguiente apareció muerto, con los orificios perfectamente trazados en su cuerpo, con las vísceras extraídas y sin una sola gota de sangre. Por lo tanto, bueno, evidentemente yo creo que fuese lo que provocaba este fenómeno, ejercía algún tipo de influencia que inmovilizaba o bueno, no sé, paralizaba, ¿no? Impedía que se defendiesen estos animales, ¿no? Año 79, Taco, el mismo misterio, lo estamos viendo, el mismo cajón desastre, donde parece que convergen 1001 teorías. José Gregorio, pues gracias por esa información. Hemos acudido a la casi prehistoria del fenómeno chupacabras. Hace pues casi 25 años alguien merodeó por esa zona popular de Taco. Un abrazo muy fuerte, compañero. Un abrazo, buenas noches. Y es que muchas veces, y lo sabéis mejor que nadie, claro, el ser humano se encuentra un poco indefenso y teoriza. Lógicamente en Gévaudan, cuando empezábamos el programa, hablábamos de esa bestia, había múltiples ideas para intentar catalogarla. Una de ellas era el poder maléfico, hablábamos de hombres lobos, loup-garou. Se hablaba también del diablo, de seres negativos. Yo me he quedado muy sorprendido investigando estos hechos porque he visto y he comprobado que el ser humano sigue pensando a veces lo mismo. Animales, lobos fantasmales que se cruzan en los caminos, ganado que de repente desaparece como absorbido por el aire. Hay mucha mitología, mucha quizá realidad en nuestros campos, en España, siglo XX y siglo XXI, y vamos a intentar indagar un poco en ella. Escuchad esta introducción. La bestia es grosa como una vaca. Del tamaño de una vaca. He visto el plan de Loops. La bestia no era pas un loop. Había la gula. Jacques ha visto muchos lobos. Y dice que el animal que les atacó no era un lobo. Tenía el morro alargado, dientes como cuchillos. Si no era un lobo, ¿qué era entonces? Un diablo. Caballero, ha matado a una chica cerca de Saint-Alban. El diablo, eso creían que era la bestia de Gévaudan. Y en algunas regiones españolas, si no el diablo, sí entes sobrenaturales, que desde luego no son bien recibidos. Ayer mismo, ¿verdad, Carmen?, en Falces, en la Ribera Navarra, recuperábamos una de esas historias del perro negro o el perro fantasmal. ¿Por qué lo hilamos con este tema? Porque solo se aparece en el lugar donde precisamente han ocurrido las matanzas de Lerín, Caparroso, en la frontera con el municipio de Falces. Hablamos en dos ataques muy concretos, año 89 y 99, de más de 2.000 cabezas de ganado, con este modus operandi que nos han estado contando tanto José Gregorio como Javier. Fijaros qué curioso, y me gustaría saber vuestra opinión. Yo sabía que entre los cazadores, entre los pastores, los que han sido afectados por esta historia del chupacabras, existían extrañas leyendas, pero leyendas con nombres y apellidos. Es decir, no mitos que se pierden en la bruma, sino que tienen personas responsables vivas que dicen, esto lo he visto yo. Ayer mismo, hace apenas 24 horas, grabamos este documento. Francisco Jiménez y otros cazadores se habían encontrado en el lugar de las mutilaciones y no en otro, desde los años 30, con lo que llaman el perro negro. Un perro que aparece de vez en cuando, que cruza misteriosamente a cámara lenta. Es muy curiosa esta definición y luego Javier nos explicará por qué. A cámara lenta, como si el tiempo no transcurriese, se planta delante de los cazadores y los mira con unos ojos rojos. Pura mitología, pura esencia ancestral de la Navarra profunda. No lo sabemos, pero ocurría en el mismo lugar donde aparecieron esas 1.500 ovejas muertas. Escuchamos ayer mismo a uno de esos cazadores, a Francisco. Se me cruzó el perro y la verdad es que yo no sospeché nada de nada. Pero luego aquí en el pueblo, comentando pues con otro que es familia mía, me dice, me cago en la madre, no se te ocurra ese perro. Y dije, joder, yo quería haber parado para cogerlo, pues si era de caza, que no sé, era un perro poco y tal, y no se te ocurra de parar, porque ese perro ya me va saliendo a mí varias veces, y cada vez se hace mayor, parecía él así, y yo así lo dejé, y bueno, pues continué mi viaje, vamos, de esto y nada, pero a los pocos días
como yo tenía que ir otra vez para venir, resulta que volvió a salir otra vez del perro. En el mismo sitio justo. Más o menos, o sea, 50 metros arriba, 50 metros abajo, y me cruzó otra vez por delante. La escena sería la siguiente. Además, los coches habitualmente, como luego nos comentaba Francisco, perdían fuelle, se detenían a veces casi incluso en el lugar de los hechos. Ricardo, otros cazadores nos hablaban del miedo absoluto, incluso este Ricardo, ¿verdad, Carmen? Persona ya difunta, hablaba, en palabras de mi abuelo y de los que le recordaban, como para él, esto es cuestión de creencias, era algo diabólico, algo extraño. Y justo en ese punto, entre Falces y Lerín, habían aparecido las cabezas de ganado. Tiempo que se ralentiza. Un coche, quizá a esta misma hora, en la noche, carretera Falces-Lerín, kilómetro 15, y ese perro que aparece, que no se parece a ninguno, que tiene ojos casi reflectantes, y que provoca esa inquietud en gente que conoce perfectamente el mundo de los perros. Tiempo que se detiene. Otra cosa importante, Javier, ¿sabes por dónde voy? Sonido que desaparece. El campo se convertía en una burbuja. Misterios que pasan, ¿no? Y que ocurren. Y que tiene un nombre. Los investigadores llaman desde hace muchos años a este tipo de situaciones que se producen en lugares muy concretos, siempre suelen ser las mismas zonas geográficas, zonas ventana. Zonas ventana quiere decir ese tipo de enclaves en los que se producen muchas cosas anómalas a la vez en periodos de tiempo muy intensos. Pueden ser apariciones de animales extraños, generalmente, y vuelvo a insistir en ese pequeño detalle que hablábamos con respecto a Costa Rica, con los ojos rojos, que es una constante universal, este tipo de criaturas con ojos rojos. Apariciones de ovnis, coincidiendo con mutilaciones de ganado, como en el caso de Taco, gente que sufre mareos o extrañas sensaciones de vómito o de malestar en esa zona en concreto durante meses, y después la gente puede pasear normalmente cuando ha pasado un cierto tiempo. Son zonas ventana, o sea, lugares donde se concentran este tipo de anomalías. Fernando, ¿sería normal la actitud de ese perro, si es un perro de carne y hueso, que se cruzase durante tantos años? O sea, un perro que alcanzaría 60, 70 años, creo que es una aberración zoológica, ¿no? No me digas nada más, y siempre cruzándose en el mismo camino y como advirtiendo. Este hombre, Ricardo, decía que, claro, daba mucho miedo. Hablábamos o escuchábamos ese corto de La bestia y el algodón, es el diablo, algo maligno, pero que tampoco, si quería hacer daño, lo hubiera hecho, ¿no? Siempre en el mismo lugar, casi como dicen que hacen los espectros o fantasmas, desistir estos, ¿no? Recorrer siempre un mismo camino. Muy difícil esa actitud, ¿no? Es imposible, vamos, desde luego, el mismo perro es imposible por edad. Descripción exacta siempre, y además, decenas de cazadores. No tiene sentido que esté durante tantos años en el mismo... Hombre, no son territoriales, no tiene... O sea, es un perro doméstico, no... Y además, lugar llano, ninguno. Sí, para más información, Fernando, lugar perfectamente llano, donde ni se le cazó, ni tampoco ahora en el 99 el responsable de las mutilaciones. Hicieron varias batidas por parte de la Guardia Civil y nadie cazó absolutamente nada, ni se vio ni siquiera la sombra de este agresor nocturno. Pero todavía hay cosas más extrañas con el ganado, con los supuestos lobos o agresores, como decimos. Ha habido casos, hemos recogido varios, en Extremadura también, de desaparición insólita en lugares inaccesibles, desaparición de ganado. Creo que tenemos al otro lado telefónico a Ángel Briongos, desde Zaragoza, en Teruel concretamente, en la zona de Celadas. Descubrió unos hechos realmente insólitos. Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Ángel, ¿qué pasó exactamente en Celadas en 1996? Uno de los casos más raros que seguro tú te has encontrado nunca, ¿no? Pues sí, conjuntamente con otro ocurrido en el 2000 en otro lugar, pues es uno de los más extraños, ¿no? Porque en Celadas desaparecieron en cuestión de 8 horas aproximadamente, desde la 1:30 de la tarde hasta las 9 de la noche, que habían dejado una paridera con un montón de ovejas, pues desaparecieron unas 163 ovejas, de las 700 aproximadamente que había allí. Pues se comienza a complicar la historia cuando se interpone una denuncia ante la Guardia Civil, lógicamente, porque aquello no es normal. Los pastores llegan allí, ven que realmente el tumulto de ovejas, pues aquí falta algo. El perro que las acompañaba, llamado Caparra, curiosamente tampoco estaba, y que volvió a las 2 horas de haber llegado a las 9 de la noche aproximadamente los pastores, y entonces se encontraron con que el perro venía sin esas ovejas que ya habían detectado que faltaban allí, ¿no? ¿Qué ocurre? Se acercan a la Guardia Civil a la mañana siguiente, pone la denuncia, la Guardia Civil empieza a investigar y se da cuenta de que tras seguir las huellas y lógicamente los excrementos de los animales, imagínate en una zona de montañas en las que no hay absolutamente ningún camino para que pueda acceder un camión de grandes dimensiones para transportar nada menos que 163 ovejas, y se encuentra con que a partir de ahí el camino se corta.
nada más, la carretera más cercana a 4 kilómetros de distancia, carretera asfaltada, y el camino empedrado con baches impresionantes en los que apenas puede pasar un vehículo a 6 kilómetros de la paridera donde habían desaparecido las ovejas. Ángel, ¿y os quedéis sorprendidos? ¿Sois de los primeros en acudir, los primeros como informadores, como investigadores del asunto? Pero lo curioso es que no hay ninguna huella, digamos, de seres humanos cerca, suponiendo que personas hubiesen hecho alguna especie de tropelía, y tampoco de rodadas, ¿no?, de vehículos. Nada, Iker, absolutamente nada. Estamos hablando de que 163 ovejas pues deben pesar bastantes toneladas. El camión ya de por sí lo tendría que pesar también, ¿no? Ahora no recuerdo exactamente los cálculos que hicimos, que no fueron publicados, porque claro, podría variar de 1 a 2 camiones, podría variar un camión mucho más grande para introducir tal cantidad de ovejas con 2 pisos en vez de 1, en fin, entonces todo aquello hubiera dejado unas huellas, lógicamente, que hubieran detectado pues en un momento al día siguiente, ¿no? De hecho, la Guardia Civil investigó con medios tecnológicos y demás, no detectó ninguna huella, llegaron incluso a ver si podrían estar enterradas en la tierra, porque desaparecían allí donde acababa el rastro, ¿no? ¿Dónde han ido a parar, no? Gracias, Ángel Briongos. Celadas, Teruel, otro misterio, ganado que desaparece de forma imposible, sin vehículos, sin huellas, sin rodadas, en lugares inaccesibles. Fernando, nos queda mucho por descubrir del misterio del chupacabras si catalogamos chupacabras como eso, como un inmenso saco sin fondo donde ocurren un sinfín de enigmas, ¿no? Efectivamente, yo creo que en la divisoria que hay entre lo que corresponde a casos de animales conocidos o desconocidos y ese otro chupacabras, para mí más representativo del fenómeno en sí, pues queda todavía por descubrir prácticamente todo. Hay muchas más interrogantes que contestaciones. Que eso es lo que siempre sostiene la filosofía de este programa, ¿no? Las interrogantes siempre están ahí, porque animal, lobo y perro salvaje sí que hay que dejarlo claro, sí que pueden ser la principal causa de mutilaciones lógicas y características, pero sí, no con cauterios, no con quemaduras, sino con huellas, y los animales asustan, y ahí se nota claramente. Si además cada animal, los ataques de los animales suelen dejar sus señas de identidad como especie, y es perfectamente determinable qué animal ha atacado a una presa en función de las heridas y las zonas que se han comido de la presa. Entonces los casos de ataques de cánidos o de félidos son perfectamente determinables por algún experto, claro. Javier, un misterio que ya es clásico, ha empezado en el siglo XX, sabemos que viene de más atrás y que seguirá dándonos mucho que hablar, ¿no? Mucho que hablar, y que tiene un componente que yo creo que es extraordinariamente inquietante, es su inteligencia, porque se trata de una criaturas o inteligencias que atacan selectivamente. Yo me he encontrado incluso casos en los que seleccionan ovejas solamente para atacarlas, solamente aquellas que están embarazadas. Distinguirlas en medio de un gran rebaño y atacar solamente a aquellas criaturas que están embarazadas requiere una inteligencia zoológica por encima de lo que tiene un lobo o cualquier criatura salvaje. Ahí está el enigma, y así lo hemos contado. Un abrazo para toda la audiencia de Milenio 3, un abrazo fuerte. Nuestro maestro Carlos Nicolás manejando la música como nadie y iniciando el tema. Hemos despertado a todo el mundo, yo creo, con estos compases de misterio de Jean-Michel Jarre, como decía, amigo de Milenio 3, por supuesto. Hoy tenemos un menú amplísimo. Carmen Porter, buenas madrugadas. Menú de inicio, ¿verdad? Buenas madrugadas. Hemos empezado con marcha. Aquí en el estudio estábamos todos. Hasta Carlos Nicolás desde la pecera nos dice que sí, que estábamos empezando con mucha marcha. Pero tú te das cuenta que hay en este concierto muy importante que les he traído Nacho Ares como regalo cuando venía a presentarnos en la primera media hora su magnífico libro, La historia perdida. Es un concierto en el que sale Arthur Clarke, y te voy a contar una historia alucinante de Arthur Clarke. Todo el mundo conoce que es la persona, el escritor que hizo Odisea, 2001 Odisea al espacio, eso lo sabemos todos, ¿no? Lo que poca gente sabe es que en esa novela describía una red de satélites interconectados de comunicación. Es que faltaban 21 años realmente para que la primera se pusiese en marcha. Se adelantó al futuro Arthur Clarke. ¿Sabéis, amigos de Milenio 3, cómo se llama hoy esa estación de satélites interconectados? En honor a él, Estación Clarke. Un día hablaremos de los escritores que se adelantaron al tiempo, porque hay muchos. Poe, Julio Verne, claro. Cuántas y cuántas cosas de Julio Verne. Os contaremos la historia de Lester del Rey, un hombre que habló de Armstrong, del Apolo y de la llegada del hombre a la luna muchísimo antes que esta se produjese. Carmen, hay una novela
como a veces ocurre, ¿verdad? El mundo de nuestros escritores es muy complicado, porque tú haces un libro y nunca sabes qué éxito va a tener, ¿cierto o no? Sí, es verdad. Tú, en cierta forma, echas ese mundo a la calle, ese libro, que es un mundo, a la calle, que es todo un mundo, que son tus investigaciones, que son tus historias, y no sabes dónde va a acabar. Pues Lester del Rey era un hombre oscuro, extraño. Hoy tiene muchos fans por cierta cosa. Hizo un librito que se llama Misión en la Luna, y empezaba así: la nave Apolo aterrizó sobre nuestro satélite, y de ella, por una escalerilla, bajó el comandante Armstrong. Curioso, claro, todo el mundo dirá, esto pasaba en julio del 69. Claro, el problema es que esta novela, con la nave Apolo, el viaje a la Luna, la escalerilla y Armstrong, no otro nombre, poniendo el primer pie en la Luna, se escribió en 1954. Son historias que nos metemos en ellas y casi hacemos otro programa del que tenemos previsto, y no, tenemos que reconducir, pero sí hablar del espacio, o de cosas relativas al espacio, misterios y ovnis. Y como siempre, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, multitud de preguntas y de cuestiones en torno a nuestra primera media hora, de 10:30 a 11, sobre esas estructuras, en absoluta primicia. Milenio 3, Luis Mariano Fernández, Nacho Ares, nuestro corresponsal en Cuba, y los científicos de esa expedición Exploramar, que han encontrado lo que parece son vestigios de una civilización desconocida por completo, una civilización de la que no sabemos nada, que puede que tenga 6.000 años, que hizo esas avenidas y que grabó con extraños símbolos en las paredes muy parecidos a los egipcios toda una serie de cosas. Bien, vamos a pasar de lo más remoto, de lo más antiguo, a un misterio que quién sabe si sea el propio futuro. OVNIs. Y OVNIs en un país mágico, un país que ojalá nos acoja dentro de poco para hacer un Milenio 3. Sería un auténtico sueño. Chile, el país más largo, 5.400 kilómetros llenos de misterio. Os acordaréis muchos de que un programa especial que hicimos fue sobre precisamente el norte de Chile y el Cabo Valdés, aquel soldado que sufría todo tipo de extrañas experiencias en torno a un ovni. Han pasado cosas todo el mes de marzo, y lo más increíble es que en el mes de abril hay varias ciudades de nombre casi impronunciable que están haciendo batidas en la 7ª región porque un extraño ser, individuo que no deja huellas, como pasó en España, está mutilando el ganado. Y como no, hablando de Chile, tenemos allí a nuestro corresponsal en el lugar del misterio, don Cristian Rifo. Buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Bueno, ha ocurrido de nuevo fenómeno ovni, han ocurrido también fenómenos, podíamos asimilarlos al tema ya mítico del chupacabras, mucha actividad misteriosa en los últimos meses. Hablamos de el 3 de abril, concretamente últimas apariciones del tema chupacabras o mutilaciones de animales, y todo un mes de marzo muy activo a nivel ovni, ¿no, Cristian? Así es, como tú dices, este mes de marzo y comienzo hasta el mes de abril ha sido bastante movido en cuanto a reportes, avistamientos de ovni, y últimamente, como tú dices, la aparición del chupacabra. Hay un caso que yo diría que hay que destacar dentro de los sucesos ocurridos durante el mes de marzo, y que es un avistamiento que se produce el día 21 de marzo. Muchos testigos, algunos hablan de hasta 1.000 personas. 1.000 personas. 1.000 personas de una de las comunas populosas de Santiago, que es la comuna de Providencia, lugar donde hay muchas oficinas, a plena luz del día, 11:45 de la mañana, un avistamiento de un objeto muy luminoso, acompañado de, nosotros hemos contado en 2 videos que tenemos, alrededor de 60 a 80 luces pequeñitas a su alrededor. El fenómeno estuvo ahí por más de 1 hora. Mucha gente pudo observar este fenómeno, incluso se produjeron tacos en el tránsito, mucha gente de la oficina salió a la calle a ver este fenómeno. Yo diría que uno de los fenómenos masivos en cuanto a testigos en Chile, yo diría que está como en el segundo lugar después del 17 de agosto del 85, que la gente lo recuerda por el caso Frenchy, pero fue un avistamiento masivo también sobre Santiago. Nosotros hicimos todas las consultas pertinentes a la Dirección General de Aeronáutica para saber de qué se trataba este fenómeno, y hasta el día de hoy no hemos recibido una respuesta satisfactoria en cuanto a que pudiera ser un fenómeno que está estacionado, porque este fenómeno estuvo, como digo, durante 1 hora sobre el cielo de Santiago, y por lo menos nosotros contamos con 2 filmaciones, una hecha por un canal de televisión, la red Televisión de acá de Chile, y que presenta este fenómeno tal cual como ocurrió, y bueno, la cantidad de testigos que hay es impresionante. Y en esas filmaciones, Cristian, se observa todos esos pequeños objetos haciendo algún tipo de movimiento especial, fijos en el cielo. ¿Qué hacen? ¿Cuál es la evolución? Mira, algunos fijos, nosotros estuvimos analizando cuadro a cuadro cada una de estas imágenes, algunos se movían, un movimiento muy pequeño, incluso a simple vista, según los testigos, casi imperceptible. Y había
por lo menos en una de las filmaciones logramos observar un objeto que se cruza por toda la formación a una velocidad impresionante. Estos movimientos, como digo, eran muy pequeños, y nosotros pudimos calcular que no todos los objetos tenían ese mismo movimiento, algunos estaban como bastante fijos, ¿no? Estamos hablando de que este fenómeno estuvo más de una hora, o sea, en el mismo lugar, o sea, nosotros por lo menos hasta el momento no podemos descartar 100% que se haya tratado del globo. Por ahí se habló, Rodrigo Fuenzalía incluso planteó la posibilidad de que fueran globos de algún tipo, globos de estos, pero globos metálicos que pudieran haber sido lanzados al espacio. Dicen por ahí por alguna entidad pacifista, porque justamente a esa hora, el día 21 de marzo, si tú recuerdas, a esa misma hora estaba ocurriendo el primer bombardeo masivo sobre Irak. Entonces por ahí la gente lo asoció a que pudiera haber sido alguna campaña pacifista. Esa fue la explicación, digamos, oficial de la prensa, Cristian, o se ha dejado ahí varias hipótesis. Mientras los militares dicen, bueno, los militares no saben, no contestan, ¿la prensa ha argumentado esa teoría como la más fiable o no? Yo diría que no la prensa, yo diría que Rodrigo Fuenzalía, un investigador chileno, ¿no? Exacto, aventuró esa posibilidad. Nosotros hablábamos con un experto en el globo, me decía que, viendo las imágenes, él decía que estos objetos tenían que tener por lo menos 1 metro de diámetro, ¿ah? Entonces nosotros contamos que eran alrededor de 100 globos, lo que significaba por lo menos 1.800.000 pesos en cuanto a esta campaña pacifista. O sea, era mucho dinero el que estaba metido ahí si es que hubiese sido una campaña publicitaria. Cuestión que también nos llama la atención de que no haya sido alertado a los medios de comunicación, ¿no? Claro, que no se supiera, ¿no? Hace una campaña publicitaria para que la gente vea este tipo de fenómeno, que los medios lo cubran, y ningún medio de comunicación estaba informado. Entonces lógico. Me parece bastante raro. Cuando menos curioso. Y tenemos la noticia, los teletipos sacados de tu página en Terra Chile. La verdad, Cristian, el asunto del supuesto chupacabras o algo que ataca y que mutila el ganado ha llegado a ser motivo de pánico. No sé si lo digo bien, pero es Chimbarongo, una región donde incluso, según nos informas, y lo haces ahora para toda España, ha habido batidas las personas con armas siguiendo en la segunda región de Chile, en esta población, al supuesto agresor. ¿Qué ha pasado, Cristian? Sí, bueno, yo justamente me encuentro acá en la séptima región en este momento, muy cerca de donde ocurrieron estos sucesos. Los últimos reportes del 2 de abril, y anterior a eso, un par de semanas antes, también había habido un reporte de mutilaciones de ganado. Fueron varios gallinas, principalmente en este caso, a diferencia de lo que pasó en Calama en el año 2000. En Calama eran animales de varios tipos, ovejas, eran cabras, eran chanchos incluso. En este caso eran puras aves, en varios gallineros se encontraron estas aves con curiosas incisiones que, según los veterinarios, no demuestran el por qué estos animales mueren. O sea, se encuentran estas marcas, pero a su vez el veterinario afirma de que ese ataque, digamos, no es el que le provocó la muerte. O sea, es posible, según lo que yo conversaba con un veterinario, es que los animales, además del ataque, hayan muerto de algún otro mal, digamos. Incluso me hablaba de que pudieran haber sufrido algún tipo de shock nervioso que le hubiese provocado la muerte. O sea, a ese nivel el miedo que tuvieron estos animales. Lo curioso también es que aparecieron en filas, los animales, además de estar muertos, estaban ubicados en una misteriosa fila. Los gallineros, por supuesto, completamente cerrados, sin ningún rastro de que alguien haya entrado, sin huellas, un animal haya hecho, sin bulla, además. O sea, las personas que encontraron estos animales aseguran no haber escuchado absolutamente nada. Muchos de ellos cuentan con perros que hubiesen alertado a las personas ante algún ataque así. Como tú dices, la gente de Chimbarongo se organizó. Actualmente están realizando vigilias nocturnas, al igual como ocurrió en Calama hace un par de años. También están haciendo estas vigilias que tienen como objetivo poder captar o incluso videograbar, porque andan con cámaras de video y todo, tratar de pesquisar de dónde proviene este fenómeno, ¿no? Algunos dicen que se trata del mítico chupacabra, otros plantean diferentes hipótesis. Como tú sabes, en este caso, este tema del chupacabra siempre hay hipótesis y que es muy difícil poder llegar en todos estos años, desde las primeras matanzas, nunca se ha podido encontrar una explicación racional a este fenómeno. Aquí en España incluso hemos tenido algunos casos sorprendentes, muy parecidos, como un retrato robot de lo que ocurre en Chile o en Puerto Rico, en otras partes,
antes, pero Cristian, lo cierto es que no se ha encontrado ningún agresor, pero sí que podemos hablar de un miedo social, de cierta inquietud a nivel popular en esa región concreta. El mito del chupacabras, sea él o no, sigue vivo, porque la gente tiene ese miedo, vuelven a hablarse de estos temas, salidas al monte en plena noche, eso está ocurriendo, ¿no? Sí, eso está ocurriendo acá, como tú dices, en esta región y específicamente en la ciudad de Chimbarongo. La gente, yo diría que está preocupada, bastante alarmada por este tema, porque se enfrentan a un fenómeno que hasta el día de hoy, como tú dices, no se ha podido encontrar ninguna explicación, algo que está atacando a sus animales, y eso les provoca, digamos, el miedo de enfrentarse a algo desconocido, que le provoca mucho pánico. Incluso los medios de comunicación, como el diario El Centro, por ejemplo, que publicó, u otros medios de comunicación están haciendo eco de esta información. Incluso algunos canales de televisión también han cubierto la noticia, y eso ha provocado justamente que la gente se organice y se prepare ante este fenómeno. Pues estaremos muy pendientes de todo lo que ocurre en Chile, en esa región, en el punto del misterio y la noticia donde tú estás, nuestro compañero Cristian Rifo, siempre al cabo de la noticia, para contarla a los cientos de miles de personas que siguen Milenio 3 aquí en España. Cristian, un abrazo, compañero, y con cualquier noticia seguiremos en contacto. Ok, un abrazo y un saludo para todos los amigos de ahí de Europa y que escuchan tu programa. Un abrazo muy fuerte. Ok, adiós. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Pues esa era la información, esas eran las últimas horas en torno a lo que está pasando en Chile. Día de 4 de abril, los últimos casos, realmente recientísimos, y como nos comentaba Cristian, esa sensación de la sociología del misterio, podríamos llamarlo. Cuando algo que desconocemos, algo sea lo que sea, nos impone, nos inquieta, y las comunidades humanas, bueno, pues se rebelan contra ello. Las batidas en el monte, yo he conocido algunas en torno al misterio, son muy peligrosas, porque, claro, ahí pueden salir disparos en cualquier dirección y ante cualquier estímulo. Más de una vez ha habido heridos en situaciones parecidas. Pero esto está ocurriendo ahora mismo, está ocurriendo en Chile, y por supuesto los micrófonos amarillos de la SER tenían que estar ahí. 10 y 35 minutos, esto ya es Milenio 3. Una historia apasionante, la de Manuel Blanco Romasanta. En el testimonio del juicio, el 2 de julio de 1852, dijo lo siguiente: Señoría, fui víctima de una maldición familiar que me convirtió en hombre lobo. Me vino ocurriendo desde hace 13 años, desde el día de San Pedro. Me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué 3 veces sin control, y a los pocos segundos ya era un lobo. Un equipo compuesto, como siempre, por Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, que os habla, Iker Jiménez, y nuestro querido compañero Javier Rodríguez, a los mandos de esta nave de misterio y de palabras. El único caso judicialmente admitido, casi 2000 folios de expediente, en el que se puede leer: condenado por hombre lobo. Una historia que hemos querido recuperar hoy que los asesinos en serie están tan de actualidad, desgraciadamente. Queremos recordar y saber cuál fue la historia del primero de ellos, quizá la más misteriosa, la más extraña de todas. 42 años, era un bubonero. Nació en 1810 en la población de Allariz, provincia de Orense. Se acusó él mismo de la muerte de 13 personas. Antes de comentar este recorrido intenso por la historia de este personaje, de su tiempo, de sus macabras obras, les gustaría preguntar ni más ni menos que al catedrático de antropología de la Universidad de Santiago de Compostela, don José Ramón Mariño Ferro, que hizo un libro estupendo en su época llamado Lobos, Lobas y Lobisomes, porque Manuel Blanco fue considerado por el pueblo gallego como el primer lobisome condenado. Y sepamos qué es un lobisome. Lobisome es hombre lobo, es lo mismo que el hombre lobo. En gallego se dice de varias maneras. Una es lobisome, otra es lobo da xente, pero es el hombre lobo. Se cree en Galicia como se cree en el resto de Europa. Toda Europa, aunque no suele hablarse de ello, es una unidad cultural. Compartimos las creencias más importantes en brujería, en aparecidos, las romerías son las mismas, el carnaval es el mismo, y dentro de esas creencias comunes a la Europa que nace en la Edad Media, la gran cultura europea, pues uno de ellos es la brujería y el hombre lobo. Tengo en mis manos un magnífico libro,
Psicópatas criminales, escrito por Carlos Belver y Salvador Ortega, prólogo del forense y amigo de este programa, José Antonio García Andrade, editado por La Esfera de los Libros. Uno de los estudios más serios donde se habla, por ejemplo, de la historia de Manuel Blanco. Y tenemos el placer y el honor de tener en este estudio uno, completamente ya en penumbra, a Salvador Ortega, que está considerado uno de los verdaderos fundadores de la policía científica española, diplomado por el Instituto de Ciencias Forenses de Sevilla, y en su haber algunas de las detenciones de estos personajes más importantes en la historia de nuestra criminología. Don Salvador Ortega, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, bien allá. Un caso espectacular y diferente a todos, ¿verdad? Manuel Blanco Romasanta, un auténtico hombre lobo. Yo pondría de un lado todo lo que es cientifismo, todo lo que rodea, indudablemente, en todo este caso, el caso de haber no solo asesinado, sino haberse, según él en su confesión, comido a sus víctimas, y pondría al otro lado del límite pues un tema en el que apasiona. Es un tema que, aunque nadie da por verdad ni nadie da porque pueda existir realmente, sí es cierto que es uno de los temas científicos donde todo el mundo ha investigado, donde más dinero se ha gastado en investigación sobre este tema. Sobre este asunto la policía desde hace mucho tiempo intenta indagar, ¿no? ¿Qué le ocurre a un hombre para creer que tiene esa transformación y, como en el caso de Manuel Blanco, acabar con sus semejantes? Luego escudriñaremos el caso paso a paso, pero él se creía evidentemente un lobo, y algunas de las heridas que aparecían en los restos se identificaron como hechas por lobos, ¿no? Sí, efectivamente, uno de los diagnósticos establecidos en las posibles necropsias que se hicieron en su día, las autopsias naturalmente declararon que había mordeduras de un animal, y pudo alguno adelantar que podía tratarse de lobos. ¿Por qué este caso es tan importante? Me gustaría que todos los oyentes de Milenio 3, todos juntos en este micrófono amarillo que va a todas partes, nos desplazásemos rápidamente hasta un lugar donde se guardan viejos legajos. Es el Archivo Histórico del Reino de Galicia. Y vamos a hablar con Gabriel Quiroga, porque en ese archivo, desde aquel 1852 en que se acusó y condenó a muerte a Manuel Blanco Romasanta, hay un expediente único que habla de la condena y de las fechorías de este hombre. Vamos a saludar a Gabriel Quiroga y a saber qué fue de ese expediente. Gabriel Quiroga, buenas noches. Buenas noches. Gabriel, una cosa importante. Físicamente, ¿qué es esta causa? ¿Qué nos podríamos encontrar? ¿Qué cantidad de expedientes hay o qué se cuenta en ella, más o menos resumidamente? Bien, la causa es un proceso judicial común, como otros muchos expedientes judiciales que se conservan en el Archivo del Reino de Galicia. Es muy voluminoso, son más de 1000 folios. Y eso se explica porque, como todo proceso judicial, lleva un trámite pues bastante complejo y va pasando por diversas instancias. Y bueno, esta causa se inició en el juzgado ourensano de Allariz a mediados del siglo XIX y se resolvió en primera instancia en ese juzgado, y después hubo un grado de revista en el que fue revisada la causa, y además hubo otros incidentes como la intervención de Isabel II, de la reina Isabel II, etcétera, ¿no? ¿Nos encontraríamos ante un caso único en Galicia y probablemente único en nuestro país o en Europa? Por el hecho de proceso a un hombre lobo, por la calificación, ¿no?, que se le da en bueno, sí, vamos, según parece, sí. Desde luego, es en el contexto de la documentación de este tribunal, de la Audiencia Territorial de La Coruña y del Archivo del Reino de Galicia, es un caso único. Desde luego yo no conozco otro caso de una causa abierta a una persona por ser acusada de hombre lobo. Hay que decir que esta acusación procedía del propio inculpado, de Manuel Blanco Romasanta, que fue él el que dijo que los asesinatos de los que era acusado los había cometido porque por efecto de alguna maldición de personas que no lo querían bien, pues en determinados momentos se convertía en lobo, y eso le llevaba a cometer estos asesinatos y a devorar a las personas a las que asesinaba previamente. Parece que se le condena a muerte, se le condena desde luego a la pena capital, pero ¿qué ocurre, Gabriel? Parece que hay una intercesión incluso de la más alta instancia del Estado en ese momento. Sí, efectivamente. En primera instancia, en el juzgado de Allariz, se le condena
a muerte tras haber dictaminado en su contra una serie de peritos médicos de la ciudad de Orense. Esta causa va a la Audiencia Territorial de La Coruña y en la apelación se le conmuta la pena por la de cadena perpetua, y después en la revista de esa causa se le vuelve a condenar a muerte, pero ya la causa en la audiencia hay una intervención de un médico francés residente en Argelia que escribe una carta a Isabel II y dice que este caso puede ser un caso de trastorno mental y que él cree que no se puede condenar a esta persona. Y finalmente, cuando la Audiencia de La Coruña, a pesar de la intervención real en un principio, dictamina o dicta sentencia condenatoria, la propia reina Isabel II finalmente lo indulta. Don Gabriel Quiroga, director del Archivo Histórico del Reino de Galicia, agradecerle su intervención y sobre todo agradecerle también la labor, ¿no?, de guardar como se merecen esos documentos, que en el fondo es nuestro mayor patrimonio para conocernos a nosotros mismos. Muchas gracias por intervenir en Milenio 3. Gracias. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la SER. Escuchábamos todos atentísimos a don Gabriel Quiroga, director del Archivo Histórico del Reino de Galicia, y mientras tanto, el compañero Salvador Ortega, que tanto sabe de psico-killers, de psicópatas y criminales, y que recoge en su libro esta primera historia, abría unas páginas y aparecía el retrato aquí en la mesa de la cadena SER de este personaje, 42 años, buhonero. ¿Cómo actuaba esta persona, Salvador? Cuéntanos un poco brevemente la historia. ¿Cuál era el modus operandi? Sí, el modus operandi de este hombre era el captar personas para llevarlas a trabajar a otro lugar. O sea, él se encuentra indudablemente en la primera ocasión que tiene, se encuentra con una mujer que se había separado de su marido, unos 40 y tantos años de edad, y que con un hijo pequeño él le propone ir a trabajar como sirvienta al domicilio de un sacerdote en Santander. Curiosamente se llama Manuela Blanco, según recoges tú en tu estudio, y casi igual que él. Efectivamente. Y la recoge a pie, porque entonces en la época no podían trasladarse de otra forma, por los montes de Orense, pues iban hacia Santander, en la mitad del camino, donde él conocía perfectamente todos los montes, todos los atajos que había por aquel lugar, incluso más lejanos, y lo que hace es que las ataca y los mata y los destroza. Y posteriormente, después cuando se descubren estos restos, indudablemente hay vestigios de que han comido la carne, algo de lo que él se acusa después en el juicio. Los deja desnudos y se marcha. Al poco tiempo, naturalmente, una hermana de la misma también le propone que ha encontrado también otra persona pudiente que podía ir a trabajar a ellos, y hace igual. Y posteriormente una tercera también familiar de los mismos. Él, como quiera, que también buscaba el poder resarcirse económicamente en aquel tiempo, pues la ropa que les había quitado y la ropa que llevaban incluso en el viaje, la poca ropa que pudieran llevar para el traslado y la prestación de su servicio como sirviente en los lugares a donde iban, pues él se quedaba con ellas y cometió un error. El error fue en revenderlas, pero con mucha valentía. Hasta qué punto se encontraba seguro de que no podían dar con él, y que las vendió incluso a una mujer del lugar. Y un día esta mujer del lugar pues apareció vestida con un delantal y con unas faldas y unos vestidos y también zapatillas de uno de esta, y uno de los hermanos la reconoció. Y empieza la investigación para acabar con él. Se lo dice claramente, que se las ha vendido Blanco, el buhonero, y que además es un hombre muy bien y que ha conseguido un buen precio por ellos. Entonces, y ese tal Blanco, Salvador, parece que siguiendo esa estela de ser el encargado de llevar hacia un lugar de prosperidad a estas familias de la Galicia más deprimida en la época, se acusa al final, cuando se la atrapa, ya nos lo vas a contar, de 13 asesinatos, digamos, de la misma forma. 13 asesinatos cometidos igualmente, incluso con algunos hombres.
incluso con algunos hombres se acusa perfectamente. Es muy significativo que en el momento de su acusación, sin que nadie, porque además el primer sorprendido fue el abogado defensor de él, el señor Paz, que en aquella época, pues se acusa de ser un hombre lobo. ¿Y qué contaba Salvador? ¿Qué le ocurre? Hemos leído esa primera parte de su propia declaración en un juicio que levantó, bueno, una polvareda informativa tremenda en la época. Hablamos de 1852 y él habla de que, bueno, algo le ocurre. ¿Era determinadas noches? ¿Tenía que ver el factor de la luna? ¿Se ha sabido algo de eso? No. En la historia que él cuenta, él dice que inmediatamente se configura en hombre lobo. Incluso en uno de sus relatos dice que al despertar de un sueño se encuentra con unos lobos y luego después, cuando despierta, se da cuenta que se ha convertido en hombre lobo. Pero dice incluso que esos lobos con los que se ha encontrado, luego después también toman carácter humano en el momento en que se desprenden de la personalidad del licántropo. En definitiva, él cuenta que ha estado asaltando a personas con dos compañeros más. Uno era un valenciano, eso es don Genaro, famoso, y efectivamente dice que entre los tres han cometido la fechoría. Aquello llamó mucho la atención y yo creo que aquello desvirtuó un poco el interrogatorio formal que se podía haber hecho hacia este hombre, porque sorprendidos todos naturalmente por las historias que contaban, se ahondó muchísimo más en cómo se sentía hombre lobo, cómo se convertía en hombre lobo, qué podía hacer después de hombre lobo, cuánto le duraba el hombre lobo, desde qué tiempo, qué podía influir en él, qué hierbas tomaba. O sea, todo se dirigió hacia la historia que él contaba, que en definitiva debió contarla muy bien, porque tanto el juez como los abogados, como el fiscal, como los acusadores, indudablemente estuvieron muy imbuidos dentro de la propia historia. Se tuvieron que quedar francamente sorprendidos. Me gustaría volver a preguntar a don José Ramón Mariño Ferro, catedrático de Antropología de la Universidad de Santiago de Compostela, porque él hablaba de unas características también, como a nivel policial nos contaba Salvador Ortega, que aquello fue un espectáculo nunca visto en España. Nos habla también el antropólogo, desde su tribuna del conocimiento, de, según el pueblo gallego, qué condimentos tenían estos individuos. Le escuchamos. Son personas que comparten características muy destacadas en el lobo. O sea, personas que son muy agresivas, efectivamente, o muy voraces. Casi todos los cuentos de hombres lobo surgen cuando una persona, sea hombre o mujer, se comporta con mucha agresividad, cuando es muy voraz y cuando tiene otra connotación simbólica del lobo, que es su lujuria. O sea, y sobre todo, en el caso de varones, cuando son hombres que son lujuriosos y al mismo tiempo violentos, ¿no? Entonces, si una persona, hombre o mujer, comparte alguna de estas características, es posible que se transforme en lobo, sea porque su padre o su madre están en desacuerdo con su comportamiento y entonces le lanzan una maldición y dice, bueno, ya que te comportas como un lobo, transfórmate en un lobo. Ya que te comportas como un lobo, transfórmate en un lobo. ¿Sabéis que hay un correo electrónico, milenio3, con número, @cadenaser.com, milenio3 @cadenaser.com, para recibir vuestros centenares de mails a la semana que nos enorgullecen y además preguntando cosas como esta? Queréis que tratásemos este tema y lo estamos haciendo con la mejor gente y los que más saben de ello. Antes de seguir con Salvador Ortega y con esta historia apasionante, me gustaría preguntarle a Carmen Porter si es cierto que ha habido otros casos parecidos. Es decir, no hablamos de una cosa única, sí en España quizás, pero en Europa y sobre todo en el siglo XVI hubo auténticos ajusticiamientos con nombres y apellidos condenados por hombres lobo. Carmen, ¿cuáles fueron los más célebres, los más famosos? Buenas noches, Iker. Pues otros casos de hombre lobo que se dieron fue el de Pierre Bourdieu, que fue ejecutado en 1502 tras confesar que se había comido a una niña de 9 años una noche que se convirtió en lobo. En 1573, Gilles Garnier fue atrapado mientras atacaba a una de sus víctimas. Fue condenado tras confesar que comía niños cuando era poseído por la rabia. Peter Stuff fue ajusticiado en Colonia en 1590. Durante 25 años sembró el pánico en toda la región. Mató y devoró a numerosos hombres, mujeres y niños. El hombre lobo de Chalons fue quemado por la corte francesa en 1598 tras confesar sus crímenes. Y por último, el caso de Jean Grenier, el hombre lobo más joven de la historia. En 1599 declaró haber cazado y comido a varias jóvenes. Y tenía 15 años de edad. Salvador, nos encontramos en una Europa donde había incluso hombres que cazaban estos personajes, se cazaban vampiros, no son personajes del cine, sino de lo que en Europa se vivía en aquella época. Pero ¿qué pasó con este personaje? Cuando se sabe que ha muerto, ha matado a dentelladas en ese proceso extraño esa gente, se ven los cadáveres y la pregunta, lo hablaba un poco también el director del Museo
histórico de Galicia, ¿por qué no se acaba con él? Es curioso que no fuera condenado a muerte. Bueno, fue condenado a muerte, pero que no fuese ejecutado. Eso, fue condenado a muerte, y además en el libro relatamos que fue condenado a muerte. La horca había perdido entonces actividad y se instaura el garrote vil. Y yo quisiera leerte más o menos, porque está rodeado de un cierto misterio, cómo se preparaba el garrote vil. Lo explicamos en el libro, precisamente, en el que, aunque no era tan visual, la puesta en escena fue muy impresionante, porque en el Código Penal de 1822 el garrote vil tenía que estar instalado sobre un cadalso de madera o de mampostería pintada en negro, sin adorno ni colgadura alguna, colocado fuera de la población pero en un sitio inmediato a ella y proporcionado para muchos espectadores. El reo debía vestir la opa, una especie de holgada túnica de color negro. Asimismo estaba obligado a ponerse en la cabeza un gorro del mismo material y del mismo color. El traslado debía hacerse con el condenado maniatado y montado en una mula o en un burro, cuyo ronzal debía llevar el verdugo a la espalda, un cartel con la descripción del delito. Una vez sobre el tablado, el verdugo le ponía el collarín mortífero. Fue condenado, evidentemente fue condenado a garrote. Pero no llegó a esa escena, ¿no, Salvador? No llegó a ponerse ese corbatín de hierro y esa capucha, ¿no llegó? Fue condenado por Fernando VII, y luego después, con posterioridad, un psiquiatra francés escribió directamente a Isabel II, reina entonces, el que estaban cercanos a justiciar a un loco, y que este loco, que él tenía suficiente experiencia como para poder analizarlo, y lo que quería realmente era hipnotizarlo. Entonces, ante aquello, ante el gran escándalo que podía provocarse naturalmente con el ajusticiamiento de una persona anormal o de un enfermo mental, la reina decide conmutar la pena por la de prisión, la de cadena perpetua. Pero murió al poco tiempo, a los pocos años murió en la cárcel, y no fue ajusticiado nunca. Es muy curioso, Salvador, porque parece ser que este hombre fallece, es decir, se salva del garrote vil. Era un hombre que se ganó la enemistad de todo el pueblo, evidentemente. Era un hombre de un aspecto frágil, incluso no parece un Sansón de la época, pero sin embargo su voracidad, su ataque de lo que sea era tan tremendo que muchos investigadores luego intentaron descubrir los porqués. Hay un dato impresionante, y es que Juan Ignacio Pérez Colman, uno de los expertos en el estudio de este asunto, comentaba que entre 1520, nos contaba Carmen Porter los casos, y mediados del siglo XVII, hubo unos 30.000 casos denunciados en España de supuesta licantropía, la maldición de Licaón y la maldición que este hombre decía que venía de sus generaciones anteriores. Parece ser que la historia da una vuelta, y que la porfiria, otras enfermedades, Salvador Ortega, podían jugar un papel también importante, y mucha gente fue ajusticiada por los síntomas parecidos de esta enfermedad tan violenta. ¿Qué es la porfiria? Efectivamente, la porfiria en definitiva es un trastorno genético en el que la piel sufre una serie de variaciones, se convierte en escamosa, pierde elasticidad, se deshidrata y además causa heridas, una serie de vesículas y demás. El hecho tiene mucho que ver también con un trastorno hemoglobínico, hace que el oxígeno activo indudablemente tiña de rojos los dientes e incluso la propia mirada. O sea, esto naturalmente en aquella época pues señalaba a la gente como aquellos que naturalmente padecían la licantropía, aquellos que podían ser hombres lobos. Y a esto le añadíamos además también el aparecimiento de pelo extraño, una hipertricosis además, en la que podía naturalmente aparecer. Se llamaba gen del hombre lobo, ¿no? Efectivamente, se llamó se le tachó como gen del lobo, incluso algunos casos de hirsutismo muy pronunciados, ¿no? Y hemos tenido hombres lobos incluso con estas propias enfermedades, no ya porfirias, pero sí casos donde aparece pelo en todo su cuerpo, pues encontrados o amamantados por lobos o por tigres también en la India. Niños que nunca han podido reeducarse ni reinsertarse en la propia sociedad. Los casos de niños salvajes, ¿no? Salvajes. Encontrados en los montes. ¿En España ha habido algún caso de ese tipo? Ha habido uno, pero no llegó naturalmente a demostrarse que pudiera ser totalmente un niño perdido, sustraído de la cama para llevarse a los lobos y criarlo, no. Hubo precisamente un niño que pudiera haber sido abandonado y que se hubiera creado, que hubiera sido recogido y naturalmente pues amamantado por la loba que tuviera en el lugar. Existe otra cuestión que, volviendo a las frases famosas que podían tenerse en aquella época y a todas las historias sobre maldiciones, en que existe la costumbre de que en Galicia el séptimo hijo varón
o nace saudador o nace lobisome. ¿Y qué es saudador? Entonces, el saudador es sanador. O bien podía ser curandero, o bien podía... La única diferencia que aparecieran en su nacimiento era que el lobisome apareciera, no tuviera una marca en el paladar, y esta sí la tuvieran los saudadores. Pero, sin embargo, aquello podía, ese maleficio, esa mala suerte de nacer con un hijo así, podía evitarse si le apadrinaba a uno de sus hermanos mayores. O sea que, en definitiva... Historias de la Galicia profunda y auténtica que tienen algo que ver. Antes de terminar, nos gustaría volver a escuchar a José Ramón Mariño Ferro, catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela, que nos ha hablado de un dato impresionante también sobre este hombre, sobre Manuel Blanco Romasanta. Yo creo que Manuel Blanco Romasanta es un caso de estos. Efectivamente, yo creo que es un asesino en serie. Es una persona con unas características personales que llaman la atención. Primero, era un hombre muy hábil en los oficios, era vendedor ambulante y además tenía muchísimos oficios, pero llama la atención que tenía un gusto especial por los oficios femeninos, cosa que antes pues era sospechoso. Se vestía muchas veces de mujer, tenía un comportamiento muy afeminado. Pasaba de un comportamiento dulce a un comportamiento violento fácilmente. Su vida parece demostrar que tenía algún desequilibrio, ¿no? Y lo que sí es fijo es que él fue el que mató a las mujeres de las que le acusaron de haber asesinado. 13 personas, 13 muertes, un hombre, Manuel Blanco Romasanta, y una supuesta extraña enfermedad, o para él, maldición. Para terminar, Salvador, estamos ya en los últimos 20 segundos. Un caso excepcional y único en la historia, el primer asesino en serie español. Sí, al menos el primer asesino en serie constatado jurídicamente. Psicópatas criminales, Carlos Belver, Salvador Ortega, La esfera de los libros, un libro donde se recoge esta historia apasionante que hoy, en esta escasa media hora, hemos intentado recuperar con documentos, con datos y desde el punto de vista policial, antropológico y desde el punto de vista de los archivos, porque aún hoy hay 2000 folios y una carpeta vieja. En ella, una condena. Manuel Blanco Romasanta, Garrote Vil, causa, hombre lobo.